avance, avance, avance. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Abner Meléndez. Es un privilegio poder compartir contigo esta palabra que le hemos titulado Dios nos llama a conquistar el futuro. Y creo que en este escenario tan lindo de retiro de varones, avance, es una palabra oportuna de Dios para nuestras vidas. Y el marco de referencia que voy a utilizar, el texto bíblico, está en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este texto es un texto muy conocido, es la historia de Abraham, el padre de la fe, los patriarcas del Antiguo, uno de los patriarcas del Antiguo Testamento. Y es interesante, mis queridos hermanos, porque cuando comenzamos a ver la vida de Abraham, antes de adentrarnos en algunos detalles de la vida de este hombre, tenemos que considerar al Dios de Abraham, el Dios que se le revela, el Dios que se le manifiesta, el Dios que se le aparece en una etapa de su vida y lo llama para un propósito eterno. Y este Dios que se revela, que lo podemos ver a través de las Escrituras, tiene unas particularidades, tiene unos rasgos distintivos, tiene una esencia muy significativa. Y lo primero es que el Dios bíblico, el Dios que le aparece a Abraham, es el Dios único en existencia. Amado hermano, la Biblia no acepta ninguna otra deidad que no sea el Dios de las Sagradas Escrituras. Cualquier otro Dios que no sea el que dibujan los registros bíblicos es una caricatura, es una superficialidad, es falso. Lo segundo que nos dice la Biblia acerca de Dios, antes de hablar de Abraham, es que Dios tiene autoridad para gobernar a la creación y a la gente. Dios interviene en la vida de la gente. Cuando usted va de Génesis a Apocalipsis, no solamente la vida de Abraham, la vida de otros personajes, Dios interviene en la historia de la gente. Él es el creador, Él es el Señor, Él es el dueño. Nunca está en descontrol de su creación. Así que Él interviene en la historia de las personas de una manera intencional y para salvar y atraer a la gente hacia Él mismo. Lo tercero que vemos es que este Dios que se nos muestra en el registro bíblico es un Dios de amor sin límites, un amor infinito. Dios ama. Dios no ama menos ni ama más, Él simplemente ama. En la medida que usted y yo nos relacionamos con Él, podemos descubrir la grandiosidad del amor de Dios. Y lo cuarto que podemos identificar de este Dios es que Dios guía de manera impredecible. Dios no tiene un método fijo para guiar a su gente. Nosotros quisiéramos que del punto A al punto B fuera una línea recta de Dios con nosotros, pero la verdad es que del punto A al punto B, para Dios guiarte a ti y a mí, del punto A Él hace esto, da giros, da vueltas que para nosotros ilógicas, pero están en su diseño para que lleguemos al punto B. Mis queridos hermanos, y lo quinto que tengo que ratificar es que Dios, este Dios bíblico, siempre nos sorprende con sus bendiciones. Oiga, hermano, Dios nos da más de lo que merecemos y nos protege de lo que no merecemos. De lo que nos merecemos, mejor dicho. Hay cosas que nos merecemos que nos lleguen y Dios nos protege de ellas. Ese Dios infinito en mi amor, ese Dios que tiene métodos no tradicionales para obrar, ese Dios que cuando guía según su sabiduría y su soberanía, es el que se le aparece a Abraham. Es el que invita a la obediencia a Abraham. Entonces yo veo aquí una ruta de obediencia que Abraham cumple y que Abraham Dios se la propone y él la acepta. Y lo primero que voy a mencionar es que usted dicho, para poder responder a este Dios que se nos muestra y se nos revela, tenemos que identificar a nuestro Taré. Y Taré es inspiración y obstrucción. Porque Tarés es el padre de Abraham, y es el que en un momento de su vida llama a su familia, y en ella a Abraham, la esposa de Abraham, Sarai, y a Lot, y se los lleva de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Usted puede identificar esto en el libro de Génesis, capítulo 11, versículos 30 al 32, donde Taré lleva a su familia como
con una esperanza de ir a la tierra de Canaán para encontrar un alivio, para encontrar una experiencia de descanso, de sosiego, de nuevos comienzos. Lo interesante es que Taré toma de la mano a su familia y la lleva en una ruta prometedora. Y esto me hace pensar a mí que usted y yo tenemos que agradecer. Tenemos que agradecer a la gente que nos ha bendecido y que nos ha tomado de la mano y nos ha inspirado para salir de nuestros lugares, quizás de estancamiento personal, para conducirnos a escenarios de mayor propósito, desarrollo y progreso. Taré en ese momento es una inspiración. Esta gente vive en Mesopotamia, vive en Ur de los Caldeos, son idólatras, hay unas creencias falsas, hay idolatría. Sin embargo, de ahí salen con la iniciativa de llegar hasta Canaán. Pero el mismo texto bíblico me dice que no llegaron, sino que se quedaron a mitad de camino en Harán, en tierra de Harán. Y así que el Taré, que comenzó con mucho impulso y con mucho entusiasmo, solamente llega a mitad de camino y dice la palabra, y a Harán llegaron y en tierra de Harán se quedaron. Así que Taré tenemos que identificarlo como aquello que me impulsa, pero también aquello que me puede detener y lejos de conducirme al propósito de Dios, me aguanta, me detiene. Taré puede ser el temperamento, Taré puede ser una persona, Taré puede ser situaciones, pecados, eventos, que en vez de conducirnos nos detienen, es aquello que nos aguanta. Puede ser lo que una vez te condujo a algo bien, un pecado superado, ahora se convierte en un pecado que renace y te aguanta a mitad de camino. Puede ser alguien que una vez te bendijo, pero ahora lejos de bendecirte se convierte en un estorbo en tu vida porque tiene una visión diferente. Así que Taré se queda a mitad de camino y Abraham con él. Sin embargo, la Biblia dice que Taré vivió sobre 200 años y luego Taré muere. Y cuando Taré muere, entonces se cumple el versículo que leí al comienzo. Pero había dicho Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo he dicho en esta experiencia de retiro que tenemos que celebrarle un funeral a Taré. Y tenemos que enterrar a Taré, porque en la medida que lo entierras, entonces se activa la palabra que Dios te dijo, de la promesa, del lugar al que tienes que llegar, del territorio que tienes que alcanzar, de la Canaán que te espera, del futuro que te espera. Taré hay que enterrarlo para que renazca en nosotros otra vez el sueño de un propósito y una agenda de Dios con nuestras vidas. Rápidamente, lo segundo que quiero que identifiques conmigo de este Dios que se revela, de este Dios que es misericordioso, es que este Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham toma a Sarai, toma a Lot, su sobrino, que no debe llevarlo y le causará problemas más adelante, y salen a tierra de Canaán. Me fascina que Abraham pueda identificar que este Dios que le llama es diferente a los otros dioses que hay en su cultura. De los dioses que él aprendió con su papá, de los dioses que aprendió en Mesopotamia, y responde en obediencia. Y al responder en obediencia, lo segundo que estoy estableciendo entonces es que la obediencia es la clave para dejarlo todo y recibirlo todo. Dejarlo todo y recibirlo todo. Mire, la obediencia no puede ser situacional ni circunstancial, la obediencia tiene que ser total, la obediencia tiene que ser absoluta. Viene a mi mente una anécdota de una niña, o puede ser un niño también, que se comportaba muy agresivamente en el salón de clase y cuando lo mandaron a sentar con mucha energía, como una especie de regaño, ella dijo, me voy a sentar, pero por dentro mi corazón está de pie. El creyente no puede tener esa actitud de andar por la vida diciendo, yo voy a hacer esto, pero por dentro tengo otra voluntad. El creyente le ha rendido su voluntad a su Señor, que es Cristo. Y Abraham me enseña, cuando Dios me pida algo, mi respuesta es dejarlo todo para recibirlo todo. Dejarlo todo para recibirlo todo. Y eso solamente lo podemos hacer si estamos convencidos de su palabra en nuestras vidas y corazón. Así que Abraham sale y en esa salida hacia Canaán, hacia donde no llegó su padre, pero él va a llegar, hacia donde va a llegar él. Quizás tú vas a alcanzar cosas que tu padre no alcanzó, o tus hijos van a alcanzar cosas que tú no alcanzaste, pero en el nombre del Señor vas a llegar a Canaán. Y mire, lo tercero que veo es que esta promesa de Dios es una promesa, es un pacto incondicional. Esto es muy importante, porque en este pacto en específico, Dios no le dice a Abraham, no le pide nada a cambio, es un pacto por pura gracia. Le está diciendo a Abraham, te voy a bendecir, haré de ti una nación, el que te maldiga lo maldeciré, hasta los fines de la tierra te voy a llevar.
fascinante. Es un pacto que tiene una dimensión nacional, de ahí saldría la nación hebrea, donde vendría el Cristo, Dios encarnado. Es un pacto personal, porque Dios le dice, a ti yo te defiendo. El que te maldice, yo lo maldigo, y bendigo el que te bendiga. Y es un pacto que tiene trascendencia multiculturales, porque le dice, irás hasta lo último, la bendición, bendecirás hasta lo último de la tierra, y serás bendición. Y usted y yo, amado hermano, somos hijos de Abraham. Somos hijos de esta promesa de lo último de la tierra. Somos hijos de ese pacto internacional que Dios le dio a Abraham. Y tenemos que creer que hay un trato de Dios personal para cuidar a sus hijos. Lo cuarto que identifico es la gracia de Dios en las demoras. La gracia de Dios en las demoras. Porque la palabra dice que cuando salieron Abraham y Sarai de Harán, salieron con todos los bienes que habían logrado y alcanzado en tierra de Harán. Y para mí esto es fascinante, porque el tiempo de espera, lo que parecía ser una demora, lo que parecía ser algo que un atraso en la vida de Abraham, se convirtió en una oportunidad para él echar raíces y profundidad, al punto de cuando sale de Harán, sale bendecido, sale en bendición, sale con bienes, dice la Escritura. Bueno, otras versiones dicen que sale rico, porque la prosperidad de Abraham era material, no una bendición solo espiritual, era también que él tenía ganado, tenía la oportunidad de hacer negocios, y usted lo puede identificar en capítulo 13, 14 de Génesis. Este hombre tenía influencia sobre el territorio porque Dios lo había bendecido. Así que lo que parecía ser una demora, se manifestó en ella la gracia de Dios para que este hombre saliese en bendición hacia Canaán. Amado hermano, lo que para ti y para mí puede ser un atraso, en el diseño de Dios es una agenda de echar raíces, en el diseño de Dios es profundidad, en el diseño de Dios es crecer en mi relación con Dios, en el diseño de Dios es encontrar una mayor sensibilidad espiritual a la voz de Dios. Y lo último que identifico en este pasaje, de lo tantas cosas que pudiéramos decir, no únicas del mismo, es que Abraham salió hacia tierra de Canaán, y dice la palabra que a tierra de Canaán llegó. Este hombre tenía determinación, tenía propósito. Y en la vida usted y yo tenemos que tener metas que alcanzar, proponérnoslas y lograrlas en el nombre del Señor. Y llegaron, dice la palabra, que llegaron hasta Siquem. Y allí en Siquem, al encino de More, llegó Abraham, al encino de More. Y cuando llegó al encino de More, levantó un altar. Y eso es lo quinto que quiero establecer, la importancia de edificar un altar. Abraham edifica este altar en medio de un lugar que es un bosque, como el que estoy aquí afuera, cerca aquí hay unos árboles, y tengo la impresión que Abraham llegó a este lugar, y en medio de los árboles, que eran sinónimo de fertilidad, que eran sinónimo de la abundancia de los dioses paganos, a Abraham se le ocurre en medio de esos árboles edificar un altar, no a esos dioses que ellos adoraban, sino al Dios que se le había revelado. Como dije al principio, a ese Dios único en existencia, a ese Dios que guía de maneras imprevistas, a ese Dios que bendice abundantemente, él le levanta un altar. Y luego sigue caminando, y entre Betel y Jai, dos ciudades, levanta otro altar a Dios como expresión de consagración. Hermano y hermana, levantemos altar a Dios. Que delante de tantas influencias que pueden haber a nuestro alrededor, que nada destruya nuestro altar. Ahora, el texto es fascinante, porque me dicen que después de esta experiencia sublime de adoración, Abraham peca. Y me gusta porque la Biblia no esconde la fragilidad de sus personajes. Y Abraham pecó. ¿Cómo pecó? Cuando llegó a Egipto por una hambruna. El capítulo 12, versículo 10, hubo hambre en la tierra. A Abraham, con la hambruna que había, le dice a su esposa, vamos a Egipto. Y dice, la palabra dice, y descendió a Egipto. Eso es muy importante, y descendió a Egipto. Y cuando llegó, le dijo al faraón, mira, esta mujer es mi hermana. Y el faraón se enamora de ella, la quiere seducir, se la lleva para sus aposentos. Abraham es bendecido. Mire, interesantemente, para mantenerlo contento, el faraón le da ganado, le da bienes. Y allí está Sarai, en una habitación donde el faraón espera acostarse con ella, porque han mentido a Abraham, porque ha cometido el pecado de la mentira. Hay una plaga que se manifiesta,
sobre la vida del faraón y todo su palacio, y esa plaga provoca que el faraón trate de encontrar el culpable de la misma hasta que llega hasta Abraham y le dice, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué dijiste esto? La realidad es que el texto bíblico me dice que el faraón le dijo a Abraham, vete de mi tierra, y lo despidió. Amados hermanos, es triste este escenario porque por la mentira y el pecado de Abraham, el testimonio del Dios verdadero se vio entredicho. El Dios que lo llamó, su testimonio quedó entredicho. El testimonio de la imagen de Abraham quedó entredicho. Y sin embargo, la palabra que es llena de grandes oportunidades me muestra un Abraham, capítulo 13 de Génesis, que así como descendió a Egipto, la Biblia me dice que él subió al Negev. Hermanos y hermanas, si te quieres quedar con algo de estas breves palabras que voy a terminar, es que Abraham regresó de Egipto y la palabra dice y subió. Y eso es importante porque así como descendió, se dio cuenta de que lo había hecho mal y subió. ¿Y a dónde subió? Al altar que había edificado entre Betel y Jai, allí en el Negev. Y dice la palabra que allí adoró a Dios. Yo creo que el texto me está diciendo que ese altar que hemos edificado es un altar de segundas oportunidades, un altar del fuego que se enciende otra vez a la gloria del Señor, es un altar de nuevos comienzos, es un altar de propósito. Es más, el texto es más complejo, porque me dice que cuando Abraham sale hacia el Negev otra vez, el versículo 2 me dice que salió riquísimo. y no es otra cosa que salió con bendición. Mire, eso solo lo hace Dios. Cuando otros quieren cancelar nuestras vidas, cuando otros quieren anular nuestras vidas, a Dios se le antoja bendecirnos donde hemos fracasado. A Dios se le antoja bendecirnos donde hemos fallado. Y allí donde caímos, Él nos restaura, levantamos el altar y salimos en bendición, porque ese es el Dios que servimos. No tiene que preguntarle a nadie. Él dice, lo voy a bendecir porque Él volvió a levantar un altar a la gloria de mi nombre. Yo creo que el Dios que nos llama a conquistar el futuro es el Dios de nuevos comienzos, es el Dios del altar encendido, y que quiera Dios que al escuchar estas palabras tú puedas decir, Dios mío, Señor, quiero obedecerte, quiero caminar en tus propósitos. Quiero salir de Harán y llegar con determinación a Canaán. Voy a hacer un funeral a Taré. Voy a enterrar todo lo que me detiene y voy a tener una nueva experiencia de fe a la gloria del Señor. Dios nos llama a conquistar el futuro. Bendiciones. Así que vamos a orar pidiéndole a Dios que derrame bendición sobre tu vida en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que todo el que esté al alcance de esta grabación, Señor amado, sea una de inspiración y de fe para la vida de ellos. Que al igual que Abraham respondan a tu llamado y obedezcan a tu propósito, edificando un altar a la gloria tuya. En Cristo Jesús lo afirmamos. Señor, tú eres el Dios que perdonas pecados y das inicios refrescantes en ti. Tu gracia sea derramada sobre cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Avance. Avance.